Primeramente, tenga muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Voy a iniciar brindando lo que es una indicación de manera general. Si conocemos de algún compañero de la sección que esté trabajando proyectos en el área de ciencias naturales. Y en ese sentido, la fecha de entrega de proyectos, en el caso de mi área, es para este día. A más tardar, tenemos el transcurso del día para hacer la entrega. En el caso de proyectos de ciencias naturales, los enviarán a mi persona y de esa manera se van a adjuntar. Así que si conocen de algún compañero que esté trabajando proyectos en mi área, compartimos esa información. Para la clase de este día veremos lo que es la parte teórica de nuevos contenidos de aprendizaje y para la clase del día de mañana vamos a cambiar totalmente la dinámica, porque vamos a realizar una dinámica de un juego. De quien quiere ser millonario, verán que es bastante interesante, divertido y sobre todo muchos aprendizajes. Así que vamos a iniciar, tenemos la presentación, Colegio Joyas de Serén, docente mi persona, licenciado Giovanni Gallardo. Vamos a pasar a la parte de la agenda de trabajo, la cual va a orientar lo que es el proceso de aprendizaje en el transcurso de las 2 horas clase. Tenemos lo que es el contenido de la agenda, tenemos en el caso de el punto 1, presentación de la unidad 11, problemas ecológicos. Para este día vamos a iniciar lo que es esta unidad. Ya es la última unidad del plan de estudio. Prácticamente con esta unidad finalizamos todo lo concerniente al plan de estudio del año de ciencias naturales. Así que vamos a estar desarrollando esta unidad es bastante interesante sobre los problemas ecológicos, fenómenos ecológicos relacionados al efecto invernadero, cambio climático y el albedo planetario. Luego tenemos el punto 2, desarrollo del contenido de aprendizaje, fenómenos y problemas ecológicos globales. Dentro de lo que es este contenido de aprendizaje, lo veremos para este día de manera teórica. Vamos a explorar los fenómenos como el cambio climático, albedo planetario y efecto invernadero desde una perspectiva más científica. Y para la clase del día de mañana haremos la parte aplicativa. ¿De qué forma lo haremos? Pues por medio de un juego. El famoso juego y así también programa televisivo de ¿Quién quiere ser millonario? Lo he adaptado a lo que es a una plantilla de PowerPoint, verán que está bastante interesante todo el efecto de sonido, para que de esa manera sea más entretenido lo que es el proceso de aprendizaje. Y así también consolidemos de mejor manera todo lo que vamos a aprender en la clase teórica de este día. Así que será muy importante también asistir a la clase el día de mañana, porque vamos a llevar a cabo lo que está planteado dentro de la agenda, que es el punto 3, referente al desarrollo de la trivia educativa, el cual lleva por título Efectos del cambio climático. Luego tenemos el punto 4, retroalimentación de los aprendizajes, que lo llevamos a cabo en cada una de las sesiones. Y el último punto, cierre de la jornada. Así que de esta manera vamos a trabajar en las 2 horas clases que desarrollamos durante la semana. Vamos a pasar a la presentación de la unidad 11, que es la última unidad del plan de estudio y asimismo la última unidad del área de biología. ¿Cuál es el título? Pues problemas ecológicos. ¿Cuál es el objetivo? Indagar y describir las causas y consecuencias de algunos fenómenos y problemas ambientales globales dentro de nuestro planeta Tierra, identificando las causas y consecuencias para proponer y divulgar acciones que ayuden a reducirlos. En otras palabras, vamos a estar estudiando todo lo concerniente a las causas y consecuencias de los fenómenos como lo es el cambio climático, el albedo planetario, asimismo el efecto invernadero, en relación a los problemas ambientales que aquejan y atañen a nuestra sociedad, tanto en nuestro país como a nivel mundial, ya que los problemas ecológicos no son reducidos a un lugar en específico, sino que afectan a todo el mundo. Asimismo, lo vamos a estudiar con la intención de poder plantear lo que son propuestas y divulgar acciones que ayuden a reducir los impactos ambientales. Así que eso vamos a estar estudiando en esta última unidad de ciencias naturales. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la parte del tema. ¿Cómo llevará por título el tema que vamos a abordar este día de manera teórica?
pues fenómenos y problemas ecológicos globales. Eso vamos a estar estudiando, todo lo concerniente a ciertos fenómenos que impactan de manera negativa en el medio ambiente, como también lo veremos desde la perspectiva de los problemas ecológicos, cómo afectan a la sociedad, a la parte económica, a la parte de las especies, de los hábitats, de los ecosistemas e incluso de los paisajes, viéndolo desde las diferentes perspectivas para que de esa manera formulemos preguntas, que es lo que está planteado dentro del indicador de logro, y explicar con responsabilidad las causas y consecuencias del efecto invernadero, del cambio climático y el albedo planetario. Básicamente esos serán los tres fenómenos que vamos a estudiar y asimismo vamos a comprender cuál es su impacto dentro del medio ambiente. Y como podemos ver acá en esta imagen, tenemos lo que son las dos caras de la realidad actual. Tenemos la cara del desarrollo sostenible, en el cual hay una armonía con el medio ambiente, mientras tenemos la cara de la destrucción, de la deforestación y la contaminación del medio ambiente. Y nos hace alusión a reflexionar de qué tipo de realidad queremos. Nosotros como ciudadanos de nuestro planeta y de El Salvador, queremos vivir en un ambiente contaminado, desértico, donde hay muchos problemas ambientales, económicos o sociales, o queremos vivir prácticamente en un paraíso en la tierra, donde el desarrollo está pensado tomando en cuenta el medio ambiente. Muy bien, viendo planteado lo que es la parte del tema y el contenido de aprendizaje, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a realizar lo que es un estudio diagnóstico de presaberes para ver cuánto conocemos sobre el tema que vamos a estar desarrollando, ya que es bien importante situarnos cuánto conocemos para que de esa manera ampliemos en el desarrollo del contenido de aprendizaje. Así que les plantearé a cada uno lo que es cada una de las preguntas y por favor me comparten su respuesta, sea en el chat o así también habilitando su micrófono. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos dice lo siguiente: ¿qué es el efecto invernadero? Si me comparten, por favor, ¿qué hemos escuchado sobre el efecto invernadero? Si hemos visto referente a ello en alguna clase, algún documental, noticiero, con alguna publicación, una red social. ¿Qué conocemos sobre el efecto invernadero? Si me comparten, por favor. Profe, lo que yo tengo entendido que es un proceso que es a causa de del clima y que últimamente se ha estado viviendo bastante por los cambios de clima y por la contaminación. Gracias, muy bien. Excelente aporte. El efecto invernadero tiene una relación con el clima. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? De seguro hemos escuchado sobre el cambio climático en algún documental, clase de ciencia o incluso en alguna noticia que se dice de que el cambio climático está más agudizado, de que se formarán más huracanes, habrá más sequía, tormentas más torrenciales. Pues según lo que hemos escuchado, visto, conocemos, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Escucho puntos de vista de lo que conocemos, de lo que hemos escuchado referente al cambio climático, cuáles son las causas. Podemos participar en el chat o habilitando el micrófono. Muy bien, nos comparten en el chat la contaminación y distintos factores ambientales. Muy bien, Artiga Ramos. Escucho más puntos de vista. ¿Qué hemos escuchado sobre el cambio climático? ¿Cuáles son las causas? Muy bien, Eric nos comparte la deforestación, también es parte de los factores que causan
el cambio climático. Muchas gracias. Excelentes aportes. Y vamos con la última pregunta de exploración de presaberes y nos dice, ¿a qué se debe el albedo planetario? Si hemos escuchado algo referente al albedo planetario o de lo contrario, si no hemos escuchado, por favor me comparten en el chat. Si es algo nuevo para ustedes, es primera vez que escuchamos el término albedo planetario. Profe, Profe, ¿Sí? no de, es el porcentaje de radiación de ciertas superficies. Muy bien, porcentaje de radiación está bastante relacionado. Ahora escuchamos la otra participación. profe, yo tenía entendido que albedo era la relación que se daba entre la energía luminosa, algo así, no sé. Muy bien, gracias. Los dos aportes han estado bastante acertados. Tiene mucho que ver con energía luminosa y así también con tasa de reflexión. Bueno, viendo realizado lo que es esta parte de presaberes para evaluar cuánto conocemos sobre el tema que vamos a desarrollar, vamos a iniciar explorando cada uno de los fenómenos que atañen a esta parte correspondiente a los fenómenos y problemas ecológicos globales. Vamos a iniciar estudiando el efecto invernadero. De seguro hemos escuchado en alguna noticia, documental, en las redes sociales, sobre este problema ambiental, que es el famoso efecto invernadero. Primero, debemos de reconocer cómo se define. Lo podemos definir como la alteración del ciclo normal del calentamiento de la superficie de la Tierra. En otras palabras, quiere decir de que el efecto invernadero se debe a que la superficie del planeta, tanto lo que es la terrestre como la acuática, que lo constituyen los océanos, absorben más calor del que necesitan. Y como podemos ver en esta imagen, sitúa lo que es de mejor manera el efecto invernadero. Es de recordar de que en lo más alto del planeta vamos a encontrar la atmósfera. Y dentro de la atmósfera vamos a encontrar ciertas partículas que sirven en cierta manera para poder reflejar cierta cantidad de la radiación solar que no necesita el planeta Tierra, como protegernos de algunos peligros o amenazas del exterior. Pero ¿qué sucede en cuanto al efecto invernadero? De que todos los medios de transporte, los aéreos, los acuáticos o marítimos y terrestres, emiten contaminación. Y esa contaminación se traduce por medio del humo. Así también las fábricas emiten ese famoso y peculiar humo que vemos que sale de sus chimeneas, las centrales hidroeléctricas e incluso las ciudades, pues ese humo es dióxido de carbono, el famoso CO2. ¿Y qué pasa? Pues que el CO2 se acumula en la atmósfera de nuestro planeta Tierra y da como resultado de que esa acumulación atrapa parte del calor que debe de salir del planeta Tierra. Y veámoslo de esta manera. Vemos claramente de que el Sol es el generador de la vida en el planeta Tierra. Por eso los aztecas, los mayas y todas las civilizaciones antiguas siempre adoraban al Sol, porque la energía del Sol es la creadora de la vida en el planeta Tierra. ¿Y qué sucede con la energía del Sol? Pues es radiación infrarroja, es la que transmite el calor. Llega a la atmósfera y cerca del 30% de esa energía del Sol regresa de nuevo al espacio vacío, mientras el restante 70% ingresa al planeta Tierra, calienta y da calor, energía térmica, a los procesos necesarios para que funcione la vida y cierto porcentaje regresa de nuevo al espacio. Pues, ¿qué sucede? De que esa energía que debe de salir, que es calor, de regreso al espacio, se queda atrapada en la atmósfera debido al dióxido de carbono, porque absorbe lo que es ese calor. ¿Y qué sucede? Pues actúa como lo que es una retención de calor y eso genera una variabilidad dentro de las temperaturas. En otras palabras, va a aumentar la temperatura en el interior del planeta Tierra. Eso produce de que aumente la vaporización de los océanos y por ende se vuelva más caluroso el clima de nuestros tiempos. Y si ponemos el ejemplo de San Salvador, y para quienes tenemos de vivir más de 10 años en la capital, de seguro hemos sentido la variación de la temperatura.
ya que aproximadamente unos 10 años San Salvador era más fresco que ahora. Ahora claramente vemos de que es más caluroso. Asimismo, se han registrado dentro de estas variaciones de temperatura de que en San Miguel, ya de que por sí es bastante caliente en cuanto a sus temperaturas, que oscila entre 37,5 a 41 grados Celsius, en lo general, se ha registrado un aumento de más de 1 grado Celsius en los últimos 5 años. En otras palabras, San Miguel es más caluroso hoy en día que hace 5 años. Así también Chalatenango ha registrado variaciones cerca de 1 grado Celsius, lo que conocemos como el Pital, San Ignacio, La Palma, que son lugares bastante frescos, debido al efecto invernadero y el aumento de las temperaturas, el lapso de unos años serán más calurosos. Y básicamente en eso consiste el efecto invernadero. Tenemos lo que son las causas. La principal, quema de combustibles fósiles, el petróleo, todos los combustibles que utilizan los medios marítimos, aéreos y terrestres de transporte, como también las fábricas, centrales hidroeléctricas, y dentro de las ciudades, pues genera este tipo de contaminante que es el dióxido de carbono. También tenemos la tala y quema excesiva de los bosques. Pues a quemar un bosque o a quemar lo que es materia orgánica se produce el humo. Y ese humo es dióxido de carbono. Y como vimos en la explicación anterior con la imagen, de que el dióxido de carbono retiene el calor que debe de regresar al espacio y genera el efecto invernadero. ¿Qué efectos produce este problema del efecto invernadero? Pues primeramente el aumento de las temperaturas. Se vuelve más caluroso las diferentes zonas. Así también tenemos el deshielo de los casquetes polares. Debido al aumento de las temperaturas se empiezan a derretir los polos, lo que son los glaciares que constituyen los casquetes polares tanto en norte y sur. Y por último tenemos otro efecto, y no menos importante, que es el cambio en el ciclo de la lluvia. La lluvia comienza a variar en cuanto a lo que es su temporada y claramente lo podemos ver acá en el país. Si hemos notado, hemos visto que claramente en una hora llueve muy torrencialmente e incluso llueve más de lo necesario, lo que debería de caer. En otras palabras, la lluvia de una semana está cayendo prácticamente en una hora o un lapso de horas. Y ese tipo de cambio en el patrón normal de la lluvia, incluso en la temporada lluviosa acá en nuestro país que se ha atrasado o trae menos agua, afecta directamente al ecosistema y así también a la vida humana. Y así podemos entender este primer fenómeno que es el efecto invernadero. Ahora vamos a pasar a un problema que ocasiona directamente el efecto invernadero, que es el famoso cambio climático. De seguro hemos escuchado en la radio, en la televisión, en las noticias, en las redes sociales este problema del cambio climático. Asimismo, la intención de muchos países de querer cambiar a tecnología verde, más limpia y más ecológica, pues todo debido al cambio climático. ¿Y cómo podemos definir al cambio climático? Pues como la variabilidad de las condiciones meteorológicas de una región que no corresponden a su patrón climatológico histórico. En otras palabras, el cambio climático es la variación de las condiciones del clima de una región con respecto a su patrón histórico. En otras palabras, pongámoslo de esta manera. Pongamos de ejemplo La Palma, o mejor dicho, el Pital, en Chalatenango, que es una zona del país bastante fresco, incluso es bastante helado, hay bajas temperaturas. Pues, ¿qué sucederá con el cambio climático? Pues el Pital ha registrado ese patrón histórico de más de 100 años de ese clima en particular, fresco y helado. Pues el cambio climático hace relación a que ese patrón va a variar. En otras palabras, el Pital en cierto determinado periodo de tiempo, si sigue incrementando el cambio climático, será caluroso, contrario a lo que era su patrón histórico. Pues ese tipo de cambio se llama cambio climático. ¿Por quién es producido el cambio climático? Pues por el efecto invernadero. El cambio climático es un producto del calentamiento y la acumulación de calor producida por el dióxido de carbono. Y como lo podemos ver en esta imagen, nos muestra lo que es la evolución del dióxido de carbono
con respecto al tiempo. Tenemos acá lo que son los años y de este lado de la gráfica tenemos lo que son las partículas por millón que se van acumulando de dióxido de carbono en la atmósfera. Vayamos al año de 1960 al pasado. Vemos claramente de que las partículas por millón no sobrepasan las 300. En general, no existía un gran auge del desarrollo industrial como lo es hoy en día. Vamos evolucionando en el tiempo y nos situamos para el año 2000. Y para el año 2000 vemos claramente de que ya se superaron las 360 partículas por millón. En otras palabras, hay un mayor aumento del efecto invernadero y así también efecto del cambio climático. Ahora vayamos a finales de nuestro año 2020. Claramente vemos de que ya se sobrepasaron las 400 partículas por millón. ¿Qué significa? De que las temperaturas van a ir aumentando, el cambio climático será más presente y más visible en las diferentes regiones y se va a agudizar lo que es la crisis climática. Si no hay un cambio en el proceso de crecimiento económico y no pensamos en el medio ambiente, las acumulaciones de dióxido de carbono irán más y más a la alza. ¿Y qué significa? Pues una problemática ambiental más agudizada. ¿Cuáles son las causas principales del cambio climático? Pues tenemos 4. La principal es la deforestación, la tala de los árboles, que seguro hemos visto en noticias, incluso problemáticas acá en nuestro país, pues es el principal generador del cambio climático, ya que al perder lo que es la flora de bosques, de selvas, se está perdiendo también reservas de absorción de dióxido de carbono, ya que realizar la fotosíntesis en el día, las plantas y árboles acumulan y absorben el dióxido de carbono. Pues, ¿qué produce? Al talar más árboles, pues, que se libere lo que es ese dióxido de carbono al ambiente. También tenemos la ganadería, que está destinada a la producción de carne, pues el consumo de carne y la producción de dicha es una de las principales causantes del cambio climático. Tanto así, de que genera gran pérdida de bosques, de selvas, como también en el caso de las vacas, que son rumiantes, emiten gases de efecto invernadero. Por medio de sus flatulencias, y eso acumula lo que es dichos gases en la atmósfera e incrementa la tasa de absorción del calor. Y por ende, se acelera el efecto invernadero y da como resultante mayores cambios climáticos. También tenemos los combustibles fósiles, el petróleo, que emplean cotidianamente los vehículos terrestres, aéreos y marítimos, y el crecimiento demográfico, que es el crecimiento de la población humana, la cual está descontrolada, no hay un control referente a las proyecciones y por ende también genera más deforestación y más crecimiento urbano. Ahora vamos a pasar al último fenómeno, que es el albedo planetario. Para poder comprenderlo debemos de manejar la siguiente definición, de que el planeta Tierra funciona como una máquina. El planeta Tierra es un organismo autónomo, muy complejo, que funciona con base a la energía térmica, al calor. La Tierra, si no existe calor alguno de sus fuentes, no puede existir, no puede desarrollarse la vida como tal. ¿Y de cuáles son sus fuentes de calor? Pues principalmente es el Sol, el principal generador y así también suministrador y proveedor de calor al planeta Tierra. Y también tenemos otra fuente que es la procedente del núcleo o del manto del planeta Tierra, ya que si exploramos a lo más adentro, a lo más profundo del planeta Tierra, nos vamos a encontrar con magma, con lava, y esa lava volcánica irradia lo que es calor al exterior. La absorbe la corteza terrestre y sirve para ciertos procesos. ¿Y cómo podemos definir el albedo planetario? Pues como la tasa de reflexión de la energía procedente del Sol. En otras palabras, el albedo planetario es el reflejo de la luz que proviene del Sol, se absorbe cierta cantidad y se regresa cierta de regreso al espacio exterior. Y como lo podemos ver en esta imagen, el Sol irradia 341 Weber sobre metro cuadrado. En otras palabras, es la cantidad de Teslas que está emitiendo de calor el Sol cada día. ¿Cuánto absorbe el planeta? Pues 161 Weber sobre metro cuadrado y reflejan de nuevo, conjunto a las nubes, lo que son 102 Weber sobre metro cuadrado. Asimismo vemos claramente de que parte de lo que es
la irradiación que proviene del núcleo de la Tierra oscila entre los 0,9 Weber sobre el metro cuadrado, parte por convección, se vuelve y se traduce en las nubes, que son muy importantes para el reflejo de la luz solar, como también la evapotranspiración que es producida por las plantas. Para ponerlo más en contexto, veamos esta parte de la presentación, en la cual tenemos niveles de albedo planetario o de reflexión de algunos objetos naturales y producidos por los seres humanos. Tenemos, por ejemplo, la cubierta de nieve de las montañas y así también de los volcanes, refleja del 80 al 95% de la luz solar. También tenemos la cubierta forestal o de los bosques, que reflejan del 10 al 20% de la luz solar. También tenemos los arbustos y pequeñas plantas que van a lo largo de los ecosistemas, que reflejan del 10 al 25%, el asfalto, que es parte de las construcciones humanas, que refleja del 5 al 10%, por eso es bien caluroso y caliente el asfalto, porque absorbe más del 90% de la energía del sol. Así también tenemos las casas, aquellas que tienen un color claro, reflejan del 35 al 50%, mientras las que tienen un color oscuro absorben más luz del sol y así también reflejan del 8 al 18%. También tenemos el dato del océano que refleja cerca del 50% de la luz solar y el albedo planetario, el albedo de nuestro planeta Tierra, es del 31%. Por ende, ese 75% de luz que ingresa a la Tierra, el 31% regresa de nuevo al espacio y el restante es absorbido por la superficie de la Tierra. Y lo podemos poner en comparativa con la Luna. La Luna es tan brillante y por eso lo podemos ver durante la noche y así también en gran parte del día, porque absorbe más del 90% de la luz que proviene del Sol y refleja cerca del 6 al 8%. Para finalizar con la clase de este día, vamos a realizar esta retroalimentación de los aprendizajes, para lo cual les voy a pedir que me ayuden a resolver cada una de las preguntas con base en lo que vimos en la clase. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es la semejanza entre un invernadero y la atmósfera del planeta Tierra? ¿Cuál consideran que sea la semejanza o el parecido entre un invernadero que utilizan los agricultores, que es una cubierta que le colocan a los cultivos de malla para evitar que lleguen plagas y así también acumular calor, comparado con la atmósfera que se comporta como un invernadero? ¿Cuál será el parecido? Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. ¿Escuchó puntos de vista? ¿Cuál será la semejanza o el parecido entre un invernadero y la atmósfera del planeta Tierra? Muy bien, nos comentan en el chat que en ambos casos absorben calor. Muy bien, muchas gracias. Y en efecto, el principal parecido, como mencionan dentro del chat, entre un invernadero y la atmósfera del planeta Tierra es que absorben calor. Parte del calor que debe regresar al exterior es retenido y de esa manera genera lo que es un aumento de temperatura. Así podemos comprender lo que es el efecto invernadero como un aumento o la variabilidad de las temperaturas. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es una de las causas principales del cambio climático. ¿Cuál es? Según la que vimos dentro de la presentación, ¿cuál es la causa principal del cambio climático? ¿Cuál es la causa principal que produce el cambio climático, según lo que vimos durante la clase?
participemos en el chat o así también puede habilitar su micrófono. René Ortiz, Steven Escobar, Hernández Rivera, González Villegas, de León García, Javier Beltrán, Artiga Ramos, Eric Rivas, Juliana Salinas. ¿Qué me pueden compartir? ¿Cuál es la causa principal del cambio climático? La contaminación que se está viviendo últimamente. Excelente, muy bien. Y en efecto, la contaminación, y en especial la producida por la deforestación. ¿Cómo podemos interpretar la deforestación? Como la tala de los árboles. Cuando veamos de que se está talando árboles o se está cortando alguna área natural o deforestando, mejor dicho, vamos a hablar directamente como la causa principal del cambio climático. Ahora vamos por la última pregunta y nos dice lo siguiente. ¿Cómo afecta el albedo planetario en el clima del planeta? Decíamos de que el albedo planetario es la luz que regresa al espacio. Pues, ¿qué pasaría si esa luz del Sol que debe regresar al espacio no sale de la Tierra y qué efectos puede tener en el clima? ¿Qué efectos puede tener en el clima el albedo planetario? Escucho puntos de vista, opiniones, perspectivas. ¿Qué ocasionaría el clima? Lo que es el albedo planetario. Muy bien. Y algunos efectos que puede producir están directamente relacionados al cambio climático. Es de recordar de que el cambio climático es la variabilidad del clima, que se debe principalmente a cambios en el albedo planetario. Cuando la luz que debe regresar al espacio queda atrapada en la atmósfera por el dióxido de carbono, eso va a generar el efecto invernadero y por ende va a provocar variabilidad en el clima, produciendo lo que son cambios en el ciclo de la lluvia. Ese es uno de los principales cambios que produce en el clima lo que es la variación del albedo planetario. Muy bien, y con ello vamos a dar por cerrada la clase de este día. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario o aporte, lo podemos hacer en este momento. De lo contrario, si está todo claro, por favor me confirman en el chat. Solo recordándoles de que para la clase del día de mañana vamos a cambiar la dinámica del proceso. No vamos a realizar clase teórica como la de este día, sino que vamos a realizar una parte aplicativa. Vamos a llevar a cabo una trivia educativa por medio del juego de ¿Quién quiere ser millonario? De seguro hemos visto el programa televisivo. Lo he adaptado a una plantilla de PowerPoint para hacer dinámico el proceso de aprendizaje. Así que básicamente, de esa manera vamos a estar trabajando la parte aplicativa de la clase de este día para poder aclarar dudas u otro aspecto relacionado al contenido de aprendizaje desarrollado en esta sesión. Muy bien. Si hay dudas, preguntas, las podemos hacer en este momento. De lo contrario, si está todo claro, damos por cerrada la clase de este día. Bien, gracias por confirmar. Vamos a dar por cerrada con la clase de este día. Espero verlos en la clase del día de mañana, una parte aplicativa con el juego de ¿Quién quiere ser millonario? Y así también recordarles a los estudiantes que están trabajando proyectos en el área de ciencias naturales que hoy es el día de entrega de su proyecto. Si usted está trabajando en mi área, me lo envía al privado su video, su portafolio fotográfico, como también adjunto lo que es la plantilla. Asimismo, si conocemos de algún compañero de la sección que está trabajando proyectos en mi área en específico, por favor, compartirle dicha información.
Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día, muchas bendiciones para su familia y nos vemos el día de mañana con la parte aplicativa con respecto al juego de quién quiere ser millonario. Que tengan un feliz día y nos vemos hasta mañana.